Muy buenas noches, docente. Mi nombre es Fabricio Talavera y el tema que voy a hablar hoy es la crisis económica de 1985 a 1990 en el gobierno de Alan García. Como introducción tenemos que Alan García fue presidente a los 36 años. Ingresó a la presidencia con una crisis de antiguo gobierno político del Francisco Belaúnde Terry. Entre 1985 y 1990, durante el gobierno de Alan García, la política precisos públicos tuvo el objetivo explícito de redistribuir los ingresos a favor de los estrados más pobres de la sociedad, que vienen a ser las personas con mucha más necesidad o crisis que tenían en ese entonces, las cuales ocasionaron varios factores en contra del gobierno de Alan García y sus manejos del consumo del combustible. Como así, tenemos los precios del combustible, los cuales estaban siendo alterados tanto para subir y bajar para una mejor estabilidad económica y regular lo que era la crisis económica en la que estaba. El segundo fue un manejo del control de las inflaciones. Gracias a esto se pudo realizar un control de lo que fue la crisis económica que estaba pasando el Perú en ese momento. Y como lo vamos a ver también más adelante. Evolución de la política de precios del combustible. En las últimas 2 décadas los precios del combustible en el Perú han sido fijados discrecionalmente por los gobiernos de turnos pasados. Sin embargo, las responsabilidades de cada ocasión fueron a muy distintos objetivos. Uno fue la protección de los insumos importantes para diferentes sectores, así como el sector industrial y el sector del Estado. Y mediante esto fue que pasó que fue el control de los precios se ocasionó presiones inflamatorias. El origen de la crisis. El plan implementado por García al principio parecía ser exitoso. La inflación mensual pasó del 12.5% en abril de 1985 al 3.5% en septiembre del mismo año. Los precios de los productos bajaron debido a la subvención que aplicaba el gobierno y aumentó el salario a un 18% de los trabajadores. La popularidad del entonces del presidente crecía en la nación, incluso en el ámbito de Sudamérica. Sin embargo, las cosas no tardaron en cambiar. El auge de precios internacionales y la lucha contra la inflación. En 1986, la falta de ingresos suficientes y de inversiones públicas para reactivar la economía en el gobierno recurrió a presentar a préstamos extranjeros que más tarde se volvieron insostenibles. Pero la decisión de limitar el pago de la deuda externa al 10% de la exportación le mereció al Perú ser considerado un país no elegible para presentarse por parte del Fondo Monetario Internacional. Es así como se ve en el libro El péndulo peruano en 1991 de Efraín González y Lilian Samame, nos recuerdan que así, en inicios de 1987, el país iba directo a una crisis de reservas. A pesar de medidas como disminuir el gasto público, el resultado fiscal promedio de periodos fue cercano a un 10% del Producto Bruto Interno, como reflejo de la caída de la recaudación. Menguada la reputación del Perú en el ámbito internacional, el país dejó de recibir apoyo financiero. La devolución de la nueva moneda, el INTI, frente al dólar,
pasó de que en un año, a partir de entre el dólar y el INTI, se iba a necesitar un monto de 175.000 INTIs para poder conseguir un dólar. Los subsidios estatales, el control de tipo de cambio estaban mal. Los salarios estáticos, la escasez de alimentos, una elevada inflación y el aumento de la pobreza extrema en una población golpeada fuertemente por el terrorismo hicieron que entrar al Perú en una crisis irreversible. Todos estos acontecimientos, sumados a las crisis sociales y políticas del momento, llevaron al país a una profunda crisis económica que la hizo ser una crisis, una triste ejemplo de la historia de las peores economías en el mundo. Así como para Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, las principales manifestaciones de este descalabro económico fue, en efecto, la inflación y la escasez, que tuvo como principal consecuencia la destrucción del aparato productivo del Perú y que nos tomó décadas superar, ya que si en Perú hubiésemos tenido mucha más aporte de tanto sea la escasez de producción o apoyo internacional en diferentes sectores, hubiésemos podido así sobresalir y dejar esta etapa de la crisis en una parte muy lejana como un recuerdo nada más. Muchas gracias.